Egunon, buenos días. Otra vez estamos aquí con esta webinar que empezamos la semana pasada, el viernes pasado, con una gran asistencia y creo que fue interesante. Y en esta ocasión, pues tenemos con nosotros a Víctor Monreal. Víctor Monreal, creo que conocido por prácticamente todos vosotros, es el responsable de la Inspección de Trabajo del Gobierno vasco en Guipúzcoa, ¿vale? Y se ha ofrecido, como no, pues a poder aclarar o exponer ciertas cosas y ciertas preguntas que todos tenemos y que estamos impacientes por conocer la respuesta o la opinión de la Inspección de Trabajo, el papel que va a hacer la Inspección de Trabajo. Un aspecto fundamental en esto que estamos nosotros ahora actuando o bajo la presión que estamos teniendo a cuenta del COVID, saber lo que está haciendo la inspección, el papel y cuáles son sus recomendaciones o las actuaciones que está llevando a cabo. Yo voy a empezar diciéndoos a todos unos recordatorios sencillos, simples. Guardemos las distancias. Esto parece que está bajando y entre todos lo podemos conseguir y yo creo que probablemente a todos nosotros no sea necesario, pero recuerden que hay que mantener la distancia, pero yo creo que sí todos tenemos la obligación de que en nuestro entorno, a todos los que tengamos cerca, les traslademos ese criterio de mantener la distancia, esa prudencia y ese vigilar que se está cumpliendo. No me gustaría que los planes de contingencia, que luego algo va a comentar Víctor también, que los planes de contingencia se conviertan con lo que fue las evaluaciones de riesgos, ¿no? Un conjunto de papeles dentro o fuera de una carpeta, ahora igual como un anexo a la evaluación de riesgos y que estén allí, en la carpeta y que estén en la balda. Tenemos que trasladarlos, tenemos que implantarlos y luego otra cosa importante, tenemos que vigilar que se esté cumpliendo y que eso es lo que realmente necesitamos y que estamos consiguiendo el resultado, que el resultado es que no haya vías de contagio y que no haya vías de propagación, ¿vale? Y luego, como no, pues el mantenernos alerta a toda persona que pueda tener síntomas que están ya muy escritos y descritos y poner en contacto de tanto de la vigilancia de la salud, del servicio de prevención, como de los médicos de asistencia primaria, la comunicación de esa sospecha para poner cuanto antes en marcha esas pruebas y ese seguimiento de contactos estrechos. No os quiero cansar más y paso directamente a Víctor Monreal, que de verdad, gracias Víctor por el ofrecimiento desde el minuto 1, sin ningún tipo de cortapisa, sino todo lo contrario. Y de verdad, una vez más, gracias, que siempre colaboras con nosotros, pero en este nuevo escenario que estamos dando, pues también, ¿vale? Estamos cerca de, creo, 250 personas ya conectadas. Creo que es un foro importante y creo que va a ser interesante. Víctor, egunon. Pues, Cuéntanos. buenos días, Jesús. Muchas gracias por la invitación formulada. Felicitaros por estas jornadas. Yo tuve la oportunidad de estar el viernes pasado en la que hicieron los doctores de Osalán y estuvo muy interesante. De hecho, se la pedí luego a Esther para volver a escucharla. Y bueno, esperemos aclarar algunas cosas que puedan plantearse con relación a las situaciones que se pueden plantear en las empresas con relación a esta enfermedad, a la COVID y sobre todo no generar dudas adicionales, que es lo que suele ocurrir en estos casos. Para nosotros, en las inspecciones del País Vasco, han sido, la verdad, dos meses de vértigo. Ya son 60 días desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo. Para que os hagáis una idea, solo aquí en Guipúzcoa hemos tramitado unos 1.300 expedientes vinculados al COVID en las distintas áreas de actuación de la Inspección de Trabajo del País Vasco. Básicamente, los expedientes han sido en el área de laboral. Sabéis que esta crisis sanitaria ha generado una crisis económica, pues la verdad que sin precedentes,
No es necesario, a partir de la publicación de un Real Decreto Ley, el 8 de 2020, que la inspección emita informe en todos los expedientes, únicamente en aquellos que considere la autoridad laboral, pero aún así hemos informado aproximadamente el 8% o el 9% de los que se han presentado. Esto supone unos 1.100 expedientes de regulación de empleo en 60 días. Para que os hagáis una idea de lo que supone esto, en todo el año 2013, que es el año en el que la crisis económica generada por el desplome de la burbuja inmobiliaria estaba en toda su plenitud, en todo el año se tramitaron 1.300 expedientes. En Guipúzcoa, en estos momentos, llevamos ya 9.700 en estos 60 días. Es cierto también que el peso de la tramitación lo llevan los técnicos de las delegaciones territoriales de trabajo, de la autoridad laboral, que me consta que están trabajando pues los 7 días de la semana para intentar poner un poco de orden en toda esta maraña burocrática en la que nos hemos metido con el tema de ERTES. Y el tema de prevención de riesgos laborales, pues también estamos actuando. Estamos en un entorno de 200 intervenciones con relación al COVID en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Y por lo demás, pues la Inspección de Trabajo, la verdad es que es una atalaya extraordinaria desde la que contemplar la intensidad de la crisis, porque bueno, pues hemos estado interviniendo pues prácticamente con todos los colectivos que de una u otra forma están en la primera línea de lucha contra el COVID, ¿no? Se han realizado actuaciones con los médicos de Osakidetza, se han realizado actuaciones con las residencias de ancianos, con los técnicos de transporte sanitario, con los servicios de asistencia a domicilio, y es cierto que nos hemos podido hacer una idea bastante avanzada de qué es lo que está pasando. Yo os puedo decir que yo que he tramitado directamente el expediente relacionados con algunas de estas entidades, pues en algún caso, cuando me ha llegado algún reporte de alguna actuación, pues se me ha soltado incluso alguna lágrima, ¿no? Y también, bueno, pues mira, estamos trabajando, estamos dando todo lo que podemos, pero es cierto que hay gente que está haciendo una actuación absolutamente maravillosa, ¿no? Y por lo demás, bueno, la crisis es una crisis que yo creo que ha sido televisada, que la veíamos venir, pero que no nos la acabamos de creer cuando todavía estaba en China, ¿no? Al principio era qué raros son estos chinos que comen carne de murciélago, luego qué raros son estos chinos que van con mascarillas por la calle y que están construyendo un hospital en 7 días, y no fue hasta que llegó la pandemia a Europa, a Italia, que es un país que tiene también una porosidad al exterior muy grande, como es el caso de España, y sobre todo, bueno, ya cuando empezó a tomar cartas en el asunto es cuando la OMS declaró que esta enfermedad era una pandemia a nivel mundial el día 11 de marzo. A partir del día 11 de marzo es cuando cambian mucho las cosas. El día 12 de marzo se dicta el primer Real Decreto Ley de la serie vinculada a la crisis sanitaria, que a su vez ha degenerado en una crisis económica, y cuyo último ejemplo pues es un Real Decreto Ley que se publicó el pasado miércoles, el Real Decreto Ley 18/2020, ¿no? Hay algún autor que habla, dice, todo esto es una gran disposición transitoria, es una normativa de urgencia y emergencia que, bueno, pues se acabará disipando a medida que vaya desapareciendo la situación general. Pero sí que es cierto que hay algunas cosas que yo creo que han llegado para quedarse, ¿no? El mayor ejemplo en el ámbito laboral es el tema del teletrabajo. Todos hemos descubierto el teletrabajo, algo que era una cosa muy residual, y que de pronto, bueno, pues ha sido en muchos casos el salvavidas de muchas empresas del sector servicios, que han podido dar continuidad a su actividad a través de estas vías de trabajo a distancia. Y digo esto de la normativa de carácter excepcional porque yo creo que en ocasiones no nos hemos dado cuenta que esto también afecta al terreno de la prevención de riesgos laborales. Es decir, estamos en un marco que se
sale del ámbito tradicional, de la referencia jurídica tradicional de actuación de todas las entidades que nos relacionamos con el mundo de la prevención de riesgos laborales, incluida la propia Inspección de Trabajo, por supuesto, que también ha tenido que encontrar su sitio en esta crisis, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una referencia al procedimiento de actuación de los servicios de prevención elaborado por el Ministerio de Sanidad. El segundo párrafo del procedimiento habla de la gravedad de la crisis y dice: en este contexto, los servicios de prevención están llamados a cooperar con las autoridades sanitarias y dice, adaptando su actividad y recomendaciones con el objetivo general de limitar los contagios del SARS. Es decir, los servicios de prevención, las empresas, se tienen que reinventar, en mi opinión, se tienen que adecuar a la realidad de la situación que en estos momentos estamos padeciendo y que afecta de una forma clara a las Víctor, a ver, perdón. La actividad laboral, la actividad profesional son actividades que implican contacto social y, por lo tanto, son... Víctor, se nos está yendo. Víctor, no te oímos. Víctor, ¿nos oyes? ¿No oyes? No te oímos. Perdonar. Vamos a ver si... Ahora. A ver, Víctor. Ahora os escucho. ¿Me habéis escuchado a mí vosotros? Sí, una parte sí y otra no. ¿Vale? Hablabas, yo creo que hablabas de la colaboración o que están llamados los servicios de prevención a cooperar y que deberían reinventarse y, no sé, desde ahí ya hemos empezado a perderte. Bueno, iba por ahí, efectivamente, que debemos de encontrar todos nuestro sitio en esta crisis que esperemos que dure lo menos posible, pero que, luego lo comentaremos quizá en una mayor extensión, pero yo creo que se nos está pidiendo a todos los actores que estamos en el mundo del trabajo, pues unas actuaciones concretas y un papel concreto que se sale de lo que es nuestro entorno natural, ¿no?, de actuación. Vale. Bien, Víctor, en base con esta introducción que has realizado, hay una primera pregunta que viene, ¿no? Lo que tú has dicho, esto viene de China, lo veíamos muy lejos, luego lo empezamos a ver como un tema de sanidad o de salud pública, y de repente se traslada al mundo laboral, y en ese escenario la pregunta sería: ¿el coronavirus es un riesgo laboral o se ha traducido en que sea un riesgo laboral? Vamos a ver, con carácter general, el coronavirus es una enfermedad común. Es una enfermedad común como es la gripe o como puede ser cualquier otra enfermedad que afecta a los ciudadanos en general. Como regla general, insisto, la COVID, y digo la COVID porque ya sabéis que la Real Academia Española de la Lengua ha dicho que es una chica, es una enfermedad y por lo tanto tenemos que hablar de la COVID-19, aunque también admite la posibilidad de que sea masculino, en la medida en que la gente que lo produce es un coronavirus, pero se habla de la COVID. La COVID no es consecuencia normalmente del desempeño del trabajo por cuenta ajena en los centros de trabajo, no tiene en ningún caso, no tiene en la mayoría de los casos la consideración de enfermedad profesional en los términos establecidos en el artículo 157 de la Ley General de Seguridad Social. Es cierto que el Real Decreto Ley 6/2020, el primero de la serie de reales decretos vinculados a la crisis sanitaria, expresamente efectúa una asimilación de la COVID al accidente de trabajo. Esto viene motivado por una causa económica, y es que si se seguía considerando la COVID como una enfermedad común a efectos del pago de la prestación económica por incapacidad temporal, resulta que la carga económica, del soporte económico de esos
de esa prestación recaía exclusivamente en los trabajadores y en las empresas. En los trabajadores porque no cobraban prestación, salvo que hubiera pacto de mejora voluntaria del primero al tercer día, y las empresas porque tenían que asumir a su cargo el pago de la prestación económica entre el día 4 y el día 15. Claro, los periodos de confinamiento, por ejemplo, el tiempo estimado es de 14 días, con lo cual directamente el soporte económico de esta situación de crisis en el ámbito laboral recaía directamente sobre las empresas y los trabajadores. Por eso se hizo esa modificación que afecta exclusivamente a la incapacidad temporal. Es decir, si ya se tiene que hablar de otras prestaciones que puedan derivarse de esta contingencia de la COVID, hablaríamos ya de una contingencia común. Estoy pensando en una posible incapacidad temporal, una posible incapacidad permanente o incluso en caso de fallecimiento del titular de supuestos de orfandad o de viudad. Esto luego se aclaró además por unas instrucciones que emitió la Secretaría de Seguridad Social y Pensiones, en el que dejaba claro que los médicos del Servicio Público de Salud que emitían los partes de baja lo tenían que emitir como enfermedad común. Como enfermedad común, lo que pasa es que pues tenían que anotar una serie de códigos en los que se especificaba el tipo de contingencia por el cual se justificaba esta baja vinculada al COVID, pues si era contagio, si era confinamiento, etcétera, etcétera. Esto, por un lado. Luego está el colectivo de profesionales, aquellos que tienen o que están en situaciones de relación en directa con personas que tienen infección activa, y en estos casos el artículo 5 del Real Decreto Ley sí que establece que esa contingencia es un accidente de trabajo del artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social. Es curioso, no se reconoce como enfermedad profesional, artículo 157, sino que es el artículo 156. Esto también ha generado una cierta polémica porque, lógicamente, la consideración de enfermedad profesional de la COVID nos llevaría a que se pudieran hacer revisiones periódicas, seguimiento de secuelas, readaptación de los puestos de trabajo que en principio no están previstos en los supuestos del 156 de accidentes de trabajo. Por lo tanto, en principio, y yo creo que esto es el origen de muchos de los problemas que tenemos en el ámbito laboral, y es que es una enfermedad común, salvo en los casos en los que hay una relación directa con la COVID. Es decir, el empresario no está habituado, digamos, a adoptar medidas para prevenir riesgos que no son profesionales, que son riesgos sociales. Entonces, seguido con eso, si no está tal y como dices, ¿por qué se tiene que responsabilizar o se está responsabilizando al empresario para prevenir todas esas exposiciones en los centros de trabajo? Esa es la cuestión. En principio, toda la arquitectura jurídica del sistema de prevención de riesgos laborales, que además es incorporado de las directivas comunitarias, están previstas para garantizar la protección del trabajador frente a los riesgos profesionales. Al final, no es sino la aplicación de un principio que viene ya del derecho romano, el que dice algo así: es la responsabilidad aquiliana. El que hace funcionar en provecho propio fuerzas susceptibles de ser peligrosas es responsable de los daños que estas fuerzas puedan ocasionar, ¿no? Traducido al ámbito nuestro es el artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos, que dice que el empresario debe de garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con la relación laboral, en todos los aspectos relacionados con el trabajo, ¿no? Hay que recordar, en cualquier caso, que las evaluaciones de riesgos, toda evaluación de riesgos debe de incorporar el componente objetivo, los riesgos objetivos vinculados al desempeño del puesto de trabajo, pero también los riesgos subjetivos vinculados a las condiciones personales del trabajador. Factores, pues, tanto relacionados con la vigilancia de la salud como no relacionados con la vigilancia de la salud, pero siempre en relación con el desempeño del trabajo por cuenta ajena. Entonces, la pregunta, ¿se debe de responsabilizar el empresario de adoptar una serie de medidas que vienen establecidas por las autoridades sanitarias?
Claramente sí. ¿Pero por qué? Pues porque lo está estableciendo la normativa de emergencia. ¿Y qué normativa de emergencia tenemos? Pues es el decreto 463/2020, el artículo 4, que erige en autoridad competente en el área laboral como autoridad delegada al Ministerio de Sanidad. Y además el artículo 10 establece o se remite a una tabla de infracciones y sanciones en el caso de que no se cumplan las obligaciones que va marcando el Ministerio de Sanidad. ¿Qué referencias tenemos nosotros? Pues fundamentalmente el famoso procedimiento de actuación de los servicios de prevención, que como sabéis vamos ya por la quinta versión, la de 8 de abril. Y ahí, entre otras cosas, pues establece una serie de obligaciones, lo que decía antes, no solo para el empresario, el titular del centro de trabajo, sino también para sus asesores, que son los servicios de prevención. ¿Y esto por qué? Pues porque estamos ante una situación de emergencia, hay una pandemia a nivel mundial, es una enfermedad, la COVID, que es altamente contagiosa, por lo menos tiene una tasa, un ritmo de reproducción superior, que duplica el de la gripe común, y sobre todo, el gran problema que tenemos es que hoy por hoy no hay profilaxis, no hay un tratamiento seguro, y las únicas medidas, como tú has dicho al principio, son el distanciamiento social, ese distanciamiento social de 2 metros. Ya sabéis que es 2 metros porque, bueno, lo que, en fin, el contagio es a través de las gotículas, de esas microgotitas que proceden de la tos o del estornudo, y que se considera que son 2 metros máximo lo que pueden recorrer antes de asentarse en el entorno de la persona contagiada. Por lo tanto, es lo único que se puede hacer. Distanciamiento social y higiene para evitar el contacto con las fuentes del virus. A partir de ahí, esto lo ha tenido muy claro el gobierno, que bueno, ha dictado diferentes disposiciones precisamente para limitar la actividad laboral. ¿Por qué? Porque se consideraba que el trabajo, la actividad laboral, la actividad profesional, era un foco claro de contagio, teniendo en cuenta además que la mayor parte de la movilidad que se produce entre semana es precisamente por estos motivos laborales y profesionales. El decreto del estado de alarma limitó o prohibió una serie de actividades que incidían precisamente en el mercado de trabajo. Luego se dicta el Real Decreto Ley 10/2020, que establece esa figura del permiso retribuido recuperable entre el 30 de abril y creo que era el 9 de mayo, pero el 30 de marzo, perdón, y el 9 de abril, y luego pensando en conectarlo con las vacaciones de Semana Santa, precisamente con el fin de limitar la actividad laboral y favorecer, digamos, esa limitación del contacto social. Y una figura que ya lo he comentado antes, que me parece importante, que es la recuperación del trabajo a distancia del teletrabajo. Ese es un poco, entiendo yo, el origen de la responsabilidad. En todo caso, estamos en el mundo del trabajo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone a las empresas una serie de obligaciones instrumentales que necesariamente van a quedar afectadas por la situación, al margen de lo que pueden establecer las autoridades sanitarias. La figura del plan de prevención de riesgos laborales, la figura de la evaluación, la planificación preventiva consecuente, todo eso hay que revisarlo porque se nos están alterando seguramente muchos de los aspectos preventivos que estamos recogiendo en todas esas disposiciones. El plan de prevención, por ejemplo, una de las cosas que dice el famoso procedimiento de actuación de los sitios de prevención es que las empresas tienen que elaborar un plan para garantizar la continuidad de la actividad laboral. Ese plan no existe, el plan de continuidad no existe en la normativa laboral, luego lo comentaremos, es el que incluye el plan de contingencia, y eso no se puede entender sino dentro del marco del artículo 16.1 de la Ley de Prevención, el artículo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Es decir, debemos de actualizar los procedimientos de trabajo que forman parte del plan de prevención. En las evaluaciones de riesgo, pues pasa exactamente lo mismo. Hay que actualizar esas evaluaciones de riesgo a los cambios que se van produciendo en las condiciones de trabajo como consecuencia de la COVID. El decreto 486/97 queda afectado
desde diferentes puntos de vista. El anexo primero, las condiciones estructurales, todo el tema de espacios de trabajo, etcétera. El anexo segundo en materia de orden y limpieza. El anexo tercero en materia de condiciones termohidrométricas de los centros de trabajo. El anexo cuarto en materia de ventilación de los centros de trabajo. Eso hay que revisarlo. El decreto de equipos de trabajo, el 1215, utilización, artículo 3.4, anexo segundo de la norma, condiciones de utilización de los equipos de trabajo. Pues seguramente la utilización de los equipos de trabajo no podrá seguir siendo la que ha sido hasta ahora, la manipulación entre dos personas, la necesidad de desinfectar después de cada uso o después de cada turno. El decreto de manipulación de cargas, el 485, en estos casos puede que en las evaluaciones se esté establecido la manipulación de cargas entre dos personas porque estamos superando los 25 kilos de carga. Bueno, pues a lo mejor ahora ya no es posible. Y otras disposiciones, el 77397, todo el tema relacionado con las condiciones de adquisición, mantenimiento, almacenamiento, formación de uso de los equipos de protección individual, y luego ya estaría, lógicamente, la vigilancia de la salud. Es decir, tanto desde el punto de vista de esta normativa excepcional que nos está dictando el Ministerio de Sanidad, como desde el punto de vista de la necesidad de adecuar la documentación de gestión preventiva a la nueva realidad que tenemos en los centros de trabajo, las obligaciones de la empresa yo entiendo que son importantes. Vale. No sé si os he convencido. Nos has dejado tarea abundante, desde luego. ¿La inspección de trabajo tiene competencia o es competente para fiscalizar el cumplimiento de las normas sanitarias que ha establecido el Ministerio de Sanidad? Bueno, la Dirección General de Inspección de Trabajo sacó un criterio técnico, el 102. Partimos de la base de que el artículo 4 del decreto que regula el estado de alarma determina quiénes son las autoridades competentes. Las autoridades competentes son el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior. Y además dice, oiga, en aquellas áreas que no sea competencia propia de esos ministerios, intervendrá como autoridad delegada el Ministerio de Sanidad. Y luego el artículo 10 del decreto de estado de alarma se está remitiendo a la normativa específica, que es la normativa sanitaria, fundamentalmente la Ley de Protección Civil, la Ley General de Salud Pública, la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal a la hora de fijar la tabla de exigencia de responsabilidades. El Ministerio de Trabajo y Economía Social no está dentro de esas autoridades competentes y, por extensión, la Inspección de Trabajo respecto del cumplimiento de las medidas respecto de las medidas que establecen las propias autoridades sanitarias. Esta es una situación que ya se planteó en su momento también con otras situaciones. Por ejemplo, la crisis inicial del SARS de 2003, pues era, que no se empezó o no llegó a desarrollarse, pero tenía un planteamiento similar. Por lo tanto, la actuación de la Inspección de Trabajo, la Inspección de Trabajo tiene una función coercitiva muy importante, pero también desempeña una labor de mediación y de asesoramiento muy importante. Por eso, los inspectores lo que hemos hecho es estar en los centros de trabajo, hemos atendido las denuncias que se nos han ido presentando, nos hemos personado en los centros de trabajo, y la posición inicial ha sido intentar mediar e intentar asesorar a los empresarios y a los trabajadores, formulando nuestras advertencias, y sí que tenemos la facultad, en aquellos casos en los que esas advertencias hemos visto que no se han cumplimentado, pues de ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, que son las autoridades sanitarias, para que en su caso deduzcan, si lo consideran oportuno, las responsabilidades pertinentes. He de decirte, Jesús, que en sí esto tampoco es que sea muy ajeno a lo que es la labor ordinaria de la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo, como regla general, no sanciona. Lo que hace es proponer la sanción al órgano resolutorio, pues sea la autoridad laboral, sean las entidades gestoras, sean otros organismos para que en su caso valoren los hechos e impongan las
las sanciones correspondientes. Eso en los aspectos relativos a la aplicación estricta de la normativa sanitaria. Otra cosa es la aplicación estricta de la normativa laboral y la normativa de prevención de riesgos laborales. Es decir, en aquellas actividades en las que efectivamente hay un riesgo profesional, para empezar, es que se está aplicando el Real Decreto 664/97 y ese es nuestro campo de actuación. Por lo tanto, en aquellos casos en los que se están produciendo infracciones en la aplicación del Decreto 664, sí que estamos habilitados para formular requerimientos del artículo 43 de la Ley de Prevención y, en su caso, para levantar las correspondientes actas de infracción. Es cierto, también en estos casos, que con las limitaciones que nos encontramos ante una situación de emergencia, y porque aquí también rige el artículo 3.2 de la Ley de Prevención de Riesgos, como reiteradamente están señalando los tribunales de justicia en muchísimos de sus autos. Hay sentencias del Tribunal Supremo, de tribunales superiores de justicia, en la que se establece que la aplicación, o sea, que hay preferencia a atender la situación de emergencia por parte de las distintas entidades y servicios que están vinculados a ella, antes que, lógicamente, una aplicación estricta de las normas de prevención de riesgos laborales. En esta línea, ¿es posible paralizar la actividad de una empresa por incumplimiento de las medidas de prevención establecidas por el Ministerio de Sanidad? Vamos a ver, esto, sobre todo aquí en Euskadi, ha generado mucho debate porque era una previsión que aparecía en la guía elaborada por el Ministerio de Economía y de Trabajo y Economía Social. En principio, hay que decir para empezar que esta figura del 21.2, yo que fui una de las primeras promociones de inspectores que ya se educó en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Yo no tuve que estudiar ya la antigua Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo del 71, sino que yo ya soy formado en el nuevo marco normativo de la prevención de riesgos laborales. El artículo 21 es una figura que no se ha utilizado en los centros de trabajo. Yo, en los años que llevo de inspector, creo que he conocido dos casos, por una razón muy lógica, porque los representantes de los trabajadores, antes que tomar esta decisión, pues les resulta más fácil ir a la inspección de trabajo, contarle al inspector lo que está pasando. El inspector de trabajo se persona en el centro de trabajo y si lo valora, procede a decretar la paralización vía artículo 44 de la ley. Realmente, en el mundo de la prevención de riesgos, esta habilitación la tienen los representantes de los trabajadores, lo tenemos los inspectores de trabajo y en el ámbito de la construcción, como sabéis, lo tienen los coordinadores de seguridad y salud. Pero no es una figura, el artículo 21.2, que se haya normalmente utilizado en los centros de trabajo. A partir de la publicación de la guía, y eso es que la guía había que leerla, dejaba muy claro en qué circunstancias era posible que los representantes de los trabajadores recurrieran a esta vía, pues aquí en Euskadi sí que se procedieron a paralizar varias empresas, pero además varias empresas de renombre. Me acuerdo que empezaron en Gasteiz con la Michelin, con Tubacex, alguna empresa, Mercedes-Benz, me parece, también en Vizcaya, el propio Ayuntamiento de Bilbao. En Guipúzcoa tuvimos la planta de Señor de Azcoitia, algún servicio de asistencia a domicilio. En todos los casos se dijo que no era posible básicamente para exigir o para aplicar la medida de paralización, que es una medida muy grave. En las empresas se requiere que concurra el requisito del artículo 4.4 de la Ley de Prevención, que es que exista un riesgo grave e inminente. El riesgo grave no se duda, la gravedad de la situación es notoria, faltaría más. El problema es la inminencia del riesgo. El miedo no es un argumento suficiente para paralizar un centro de trabajo, ojo, una vez que se acredita por el empresario que se ha adoptado
todas las medidas, todos los mecanismos de prevención que están a su alcance. La propia guía del Ministerio, cuando dice que se puede recurrir a la paralización, dice, la mera suposición o la alarma social generada no son suficientes para entender cumplidos los requisitos de la norma, debiendo realizarse una valoración carente de apreciaciones subjetivas que tenga exclusivamente en cuenta hechos fehacientes que lleven a entender que la continuación de la actividad laboral supone la elevación del riesgo de contagio. Y luego, por lo que hace referencia a esas actividades que están en primera línea, específicamente creo que es el Real Decreto Ley 9. Víctor, te perdemos otra vez. Víctor, te hemos perdido. No te oímos. ¿Nos oyes? Perdonar, problemas de las conexiones. No te oímos tampoco, Víctor. A ver. Ahora sí, ahora. Ahora. ¿Me oís ahora? Sí, ahora te empezamos a oír. ¿En qué momento me habéis perdido? Sí. A ver. Víctor, ¿me oís ahora? Un poco sí, yo os oigo, ahora sí. Vale. Te oímos un poco con retardo, ¿vale? Hablábamos de la paralización o de la posibilidad de la paralización, ¿vale? Nos habías puesto los ejemplos de algunas actuaciones que habíais tenido que hacer, ¿vale? Y hablabas de la posibilidad que sí da para parar en ciertas ocasiones, ¿no? Víctor. No sé si eso se ha oído. En el caso de estas entidades que están en primera línea, Osakidetza, técnicos de transporte sanitario, la propia norma, creo que es el Real Decreto Ley 9/2020, establece que la paralización en estos casos únicamente la podría decretar el Ministerio de Sanidad, que por lo demás es congruente con los pronunciamientos judiciales que se están produciendo de forma mayoritaria, mayoritaria. Si queréis os leo, porque me llamó la atención, sobre todo por lo gráfico que es. Es un auto de medidas cautelares del Juzgado de Social número 34 de Madrid. Dice, hay pronunciamientos muy interesantes, pero este en concreto es que es muy gráfico. Dice, estamos ante una situación excepcional, el estado de alarma, y en estos estados constitucionales no es de aplicación la ley de prevención de riesgos, más que indirectamente por el aprovechamiento de la experiencia. Dice, son las autoridades gestoras de la crisis, se refiere, yo creo que en este caso el auto se refería a una demanda planteada por los sindicatos policiales porque no se les facilitaba medios de protección. Dice, son las autoridades gestoras de la crisis las que deben proveer a dotar los equipos de protección siempre en la medida de sus posibilidades. Y dice, que es aquí donde está la prenda, dice, no es imaginable que en situación de guerra los sindicatos pidan judicialmente que se construyan refugios antiaéreos u hospitales de campaña o que se proporcionen balas a los soldados para evitar más muertes. Eso es lo que... Y hay autos en este sentido. Hay uno, por ejemplo, hay uno muy curioso también, muy curioso digo porque respecto a la misma empresa, un juzgado de lo social de Santa Cruz y un juzgado de lo social de Las Palmas, pues el procedimiento fue contrario, ¿no? Pero bueno, el juzgado de Santa Cruz dice, se refiere a la empresa adjudicataria por el Ayuntamiento de Santa Cruz del servicio de asistencia a domicilio. Entonces, bueno, también reclaman, estamos hablando en la época esta inicial en la que no se encontraban componentes de protección personal, dice, en el presente caso de crisis sanitaria no solo entra en juego el derecho a la salud de los trabajadores, sino también el derecho a la vida e integridad física de los usuarios del servicio de domicilio. En ningún caso deben interrumpirse las prestaciones domiciliarias que garanticen la cobertura de necesidades básicas y dice,
La interrupción de estos servicios conllevaría la exposición de muchos usuarios del servicio de atención a domicilio al riesgo de fallecer por inanición, falta de limpieza o ausencia de administración de medicamentos. Hay también sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Hay otra que es muy interesante de la sección segunda de la Sala Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que residencia las dificultades que tienen los jueces y los inspectores de trabajo por extensión para asumir las demandas que en materia de equipos de protección personal se habían producido estos días. Pues eso, en el artículo 3.2 de la Ley de Prevención, que excluye del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención a los servicios operativos de protección civil cuando se producen situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Víctor, ¿nos oye? Sí. ¿No? Sí. Vale, bien. Interesantes, desde luego, y muy curiosas. Tú antes has comentado y has hablado de los planes de contingencia, ¿vale? ¿Qué es un plan de contingencia contra el coronavirus? Y ahí te uniría también a otra pregunta, ¿no?, que también nos hacen. ¿Y es obligatoria seguir la estructura y el criterio que Osalan ha hecho al respecto? A ver, el plan de contingencia no es un concepto, no es un documento que estemos o que forme parte, digamos, de nuestro acervo, digamos, de instrumentos, ¿no? Lo que habitualmente utilizamos en el derecho de la prevención de riesgos laborales. El concepto en realidad viene de la normativa internacional de estandarización, son las normas ISO, las que hablan de los planes de continuidad de la actividad laboral y dentro de ellos de los planes de contingencia. Aparece establecido, por ejemplo, en la 14.001 de medio ambiente, en la 27.001 de riesgos informáticos, y hay una que creo que es la 22.301 que precisamente habla de esto, ¿no? Del establecimiento de planes de contingencia para garantizar, para asegurar la continuidad del negocio. Y básicamente de lo que se trata es de establecer pues un conjunto de medidas que permitan identificar en su momento el acaecimiento de posibles desastres, adoptar medidas para minimizar la posibilidad de que estos desastres se produzcan y, en su caso, adoptar medidas para limitar el impacto de los mismos en el caso de que realmente se actualice el riesgo y de esta forma garantizar la continuidad. Es decir, el plan de contingencia no se debe de adoptar ahora, sino que es un plan que debería de estar elaborado por las empresas. Es un documento de carácter preventivo. Insisto en esta normativa o en estas instrucciones extraordinarias que ha ido dictando el Ministerio de Sanidad, el famoso procedimiento de actuación de los servicios de prevención, habla del plan de continuidad de la actividad laboral. Es una de las cosas que debe de elaborar el empresario para garantizar el seguimiento y la continuidad de la actividad en caso de que haya una situación de contagio pues, masivo o en puestos de trabajo estratégicos. Normalmente el plan de contingencia forma parte de estos planes de continuidad. En cuanto a cómo se incardina esto dentro de la normativa de prevención, pues el lugar en el que se debe alojar sería el plan de prevención de riesgos laborales, el artículo 16.1 de la ley y el artículo 2 del reglamento. En cuanto al plan de contingencia, este plan de contingencia que he elaborado, eso en realidad es el plan de contingencia definido por la Viceconsejería de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, fue acordado con todos los agentes sociales, con FEBAS y que me conste los 4 sindicatos más importantes, ELA, LAB, comisiones y UGT, y en principio la vinculación que tiene es el consenso que se alcanzó entre todos los agentes sociales para llevar a cabo estos planes de contingencia en los centros de trabajo. Necesariamente tienen que ir precedidos de la evaluación de riesgos, porque esa evaluación es obligatoria de acuerdo con los criterios que fija el plan procedimiento de actuación de los servicios de prevención,
y con unos contenidos mínimos, ¿no? Este plan lo que establece es que debe tocar una serie de puntos básicos, pues la descripción de los lugares de trabajo, de los procesos de trabajo, qué actividades se realizan fuera del centro de trabajo, el modo en que se producen los desplazamientos, qué hacer con las contratas y subcontratas que están en el centro de trabajo, qué hacer con los clientes, usuarios, personas ajenas y el régimen de teletrabajo si esto es posible. Necesariamente debía ser consensuado con la representación social. En caso de falta de consenso, había que acudir a Osalan y si, pese a la intervención de Osalan, continuaba esa falta de consenso, pues ya había que ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral que nos solicitaba a las inspecciones territoriales el correspondiente informe. Yo tengo que decir que, hombre, pues esperábamos bueno, una cierta conflictividad con relación a esta figura de los planes de contingencia, pero bueno, por lo menos aquí en Guipúzcoa y por lo que me consta en el resto de las inspecciones territoriales de Euskadi, la verdad que es una cuestión que ha generado muy poca problemática, muy poca denuncia en las inspecciones de trabajo. Y relacionado también con esto, en las empresas, antes lo has mencionado, que se ha habilitado el teletrabajo de una manera que antes no estaba y con unos esfuerzos, pero la pregunta sería al revés. ¿Se puede obligar al teletrabajo? Imponer teletrabajo desde la empresa. Vamos a ver, sí. Esto daría para bastantes... tiene bastantes puntas, digamos, esta cuestión. El teletrabajo, lo hemos comentado antes, era una actividad residual en nuestro mercado de trabajo. Hay algún estudio de algún instituto valenciano que hablaba que era en torno al 4,7% de los trabajadores el que, sí, aunque fuera a tiempo parcial, realizaba una parte de su actividad en régimen de trabajo. En esta situación de crisis sanitaria se habla del en torno al 30% de las personas las que han podido continuar su actividad en régimen de teletrabajo. Y incluso salió el otro día un estudio del Banco de España que decía que, bueno, que vista la experiencia, hasta un 80% de los trabajadores cualificados podrían realizar su actividad laboral en régimen de trabajo a distancia. Viene establecido, esta previsión está establecida en un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 8/2020, vinculado a las medidas de flexibilización del empleo como consecuencia de la crisis sanitaria, y creo que es el artículo 5 el que establece que esta medida tendrá carácter preferente a la adopción por parte del empresario de medidas de suspensión de contrato y reducción de jornada. Dice la norma, siempre que sea técnica y razonablemente posible, y sobre todo siempre que el esfuerzo de adaptación pues esté justificado. Por lo tanto, en principio, el teletrabajo sí que se configuraba como una obligación para el empresario, es decir, como medida alternativa. Es decir, oye, si tú puedes organizarte en régimen de teletrabajo, no me presentes un expediente de regulación de empleo. A partir de ahí, se generó un debate de, oiga, pero es obligatorio para el empresario y el empresario lo puede imponer al trabajador. Pues, hay autores que decían que sí, yo la verdad es que pienso que no, que esto necesariamente está condicionado al pacto entre las partes. Hay una invasión de un espacio íntimo, que es el domicilio del trabajador, y en todo caso esto debe de quedar reconocido hacia el pacto individual, porque sí que hay una cuestión, y es que la regulación es mínima en materia de teletrabajo. Está el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y un acuerdo marco europeo del año 2002, pero la regulación es muy escasa. La normativa sí que está fomentando en cierta medida el teletrabajo. Dice, cuando los trabajadores están en este régimen de teletrabajo, tampoco es necesario que usted me haga una evaluación de riesgos al uso. Basta con que el trabajador me haga una autoevaluación de los riesgos, ¿no? Y a partir de aquí, pues hombre, se abre otros debates, es decir,
y es que muchos hemos comprobado o han comprobado la bondad del régimen de teletrabajo y ya el debate ya no es hasta qué punto es la obligación del empresario de facilitar los mecanismos para el teletrabajo, sino el teletrabajo como derecho del trabajador, derecho de autoorganización de su jornada, de su horario de trabajo, al amparo también de las modificaciones que se hicieron en el Estatuto de los Trabajadores por creo que era el Real Decreto Ley 8/2019. Y luego, bueno, pues sí que es cierto que se abren algunas cuestiones, pues el famoso tema de la desconexión digital, el tema de la jornada de trabajo, el tema del control de la jornada de trabajo, que es una cuestión que estuvo mucho en el debate el año pasado. En fin, yo entiendo que, desde luego, como medida alternativa y en la medida en que sea razonablemente justificable, para el empresario era obligatorio poner los medios para garantizar el teletrabajo de los trabajadores, sobre todo como medida alternativa a otras medidas de flexibilización de jornada. Unido a esto, Víctor, ¿hay alguna pregunta que nos están haciendo llegar en el sentido de que las empresas hicieron un esfuerzo para adaptarse al tema del registro de la jornada y del fichaje y han tenido medios presenciales de fichaje, de la huella, del no sé qué, pasan directamente al teletrabajo y, claro, las adaptaciones tecnológicas que han tenido que hacer para el teletrabajo pues no les ha dado la posibilidad de adaptar el fichaje. Y algunas incluso han dicho, pues no ficho o no tengo registro, renuncio. ¿Eso es correcto? ¿Cómo tendríamos que hacer? ¿Debería seguirse haciendo el registro en el teletrabajo de otra manera o de una manera manual que no sea fácilmente, o que claro, que es difícil contrastar que se haga? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores no ha decaído en absoluto. O sea, no hay ninguna referencia que nos diga que no se aplique el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, el registro de jornada sigue siendo obligatorio y precisamente, si me apuras, precisamente porque esa actividad no se está realizando en el centro de trabajo. El artículo 34 del Estatuto dice que corresponde al empresario establecer los mecanismos de organización y control del tiempo de trabajo. Pues lógicamente se tendrá que adecuar a la nueva realidad excepcional y temporal en la que nos encontramos. Pero los registros de jornada siguen siendo exigibles y tienen que estar a disposición de la Inspección de Trabajo. Si se me apura, particularmente en este tipo de situaciones, porque también a las inspecciones pues están llegando sus denuncias de situaciones de teletrabajo que seguramente no son las más adecuadas. Por lo tanto, lo correcto es que los empresarios dispongan pues los medios de registro que sean necesarios en garantía, diría yo, no solo del propio trabajador, sino del empresario que puede acreditar que está cumpliendo con sus obligaciones en materia de jornada y en materia de horario de trabajo. Con la COVID, el empresario, dentro de esas, la confidencialidad de la salud, tiene derecho a conocer que un trabajador está de baja por COVID y puede transmitir además esa información a los representantes de los trabajadores. Vamos a ver, esto en realidad ya afecta más a la normativa de protección de datos que propiamente al mundo laboral. En principio, los datos relativos a la salud de los trabajadores son datos de carácter personal y, por lo tanto, el tratamiento está prohibido. Salvo las excepciones que marca el Reglamento General de Protección de Datos, el reglamento del año 2016 de la Unión Europea, que establece excepciones cuando así lo establecen obligaciones de carácter laboral y de seguridad social. Nuestra excepción en el ámbito de la prevención es el artículo 22.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que en principio estos datos relativos a la salud de los trabajadores están a disposición exclusivamente del área sanitaria del servicio médico, y de las autoridades sanitarias. Ni siquiera está a disposición de la Inspección de Trabajo o ni siquiera está a disposición de los técnicos de los servicios de prevención y tampoco del empresario.
En estos momentos, el Reglamento General de Protección de Datos incluye un considerando, que creo que es el 46, donde establece la posibilidad de excepcionar la aplicación de la normativa de tratamiento de datos ante situaciones excepcionales, como pueden ser aquellas en las que haya un peligro para la vida o para la integridad física de las personas. Hay, creo, un informe elaborado por la asesoría jurídica de la Agencia Española de Protección de Datos del mes de marzo, en la que se establece que, bueno, en estos casos efectivamente cedería considerando este principio y que por lo tanto sí que sería posible a determinados efectos el tratamiento de estos datos relativos a la salud de los trabajadores, a los efectos precisamente de garantizar su vida y su integridad. Es decir, en base al principio de minimización de datos. Por lo tanto, sí que podría conocer estos datos a los efectos de ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias, del área de salud. En su caso puede que sea necesario ese tratamiento para ponerlo en conocimiento, pues por ejemplo, de los trabajadores que han tenido contacto estrecho con esa persona que ha tenido infección activa en el puesto de trabajo. Y en estos casos lo que sí que señalaba la Agencia Española de Protección de Datos, que bueno, pues que hay que intentar en la medida de lo posible pues no hacer referencia a los nombres de los trabajadores, sino hacerlo de forma indirecta. Es decir, tú estás en ese puesto de trabajo al lado del puesto de trabajo, indicarlo de una forma indirecta para que quede garantizada en la medida de lo posible la confidencialidad de los datos. Aquí a la inspección incluso nos llegó varias denuncias planteadas por representantes sindicales, decir, oye, ¿por qué el empresario puede manejar estos datos y por qué no se nos pasan a nosotros, ¿no? Bueno, el esquema de información y consulta, los representantes de los trabajadores es el que fija el estatuto de los trabajadores en el artículo 64 y, por lo tanto, en principio, los representantes de los trabajadores no tendrían derecho a conocer los datos con los nombres de los trabajadores que están afectados o, de una forma más amplia, los casos sospechosos, ¿no? Posibles, probables o confirmados de COVID. Bueno, lo que pasa es que sería muy difícil, ¿no? Sin conocer eso, cómo hacer los contactos. Por supuesto, que al final hay una obligación ahí, ¿no? Por la experiencia que tengo, he estado muy encima de las empresas y bueno, pues es que lo saben antes los propios trabajadores que el empresario, quién está contagiado y quién no. Pero al final de lo que estamos hablando es de responsabilidades del empresario en el tratamiento de los datos. Vale. Unido a esto, Víctor, sin tratamiento de datos, evidentemente, controles de temperatura en las entradas a los centros de trabajo, digo, porque hay de todo, ¿no? Y sé que la Agencia de Protección de Datos ha emitido, ¿no?, sobre el tratamiento de estos datos, pero en los metro, en estaciones, en el transporte público, se ha establecido también unos controles aleatorios. ¿En los centros de trabajo? Yo creo que ayer sacó una nota de prensa la Agencia Española de Protección de Datos, la directora, y lo que venía a decir, oye, he preguntado al Ministerio de Sanidad hasta qué punto, en base al principio de finalidad y de minimización del riesgo, hasta qué punto es útil son útiles estos controles de temperatura, con el argumento de que, oye, pues hay un porcentaje muy alto de personas asintomáticas que pueden no tener fiebre y estar contagiadas, y por el contrario, puede haber gente que tenga fiebre alta y que no lo sea por causas vinculadas a la COVID. Parece que la posición es, oiga, en la medida en que no haya tratamiento de datos, porque claro, el problema es que la toma de temperatura o con la toma de temperatura obtenemos un dato biométrico, pero que es un dato de salud y además es un dato de enfermedad, porque en la medida en que automáticamente estamos presuponiendo que si superamos los 37 grados tenemos la COVID, la consecuencia directa es que el trabajador ya no entra dentro del centro de trabajo. Bueno, veremos ahora también qué dice el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad que tiene que determinar la necesidad de esta disposición.
La posición sería, oiga, en la medida en que se utilice el termómetro para decir este tiene 37 grados de temperatura, puede entrar o no puede entrar, y el otro que supera esa es el que no puede entrar, bien, lo que se está cuestionando es el tratamiento de esos datos para fines distintos de este acceso al centro de trabajo, que es lo que normalmente está pasando con todos estos equipos más sofisticados, que aparte de los datos de temperatura están dando otro tipo de información. Y luego, lógicamente, lo que se está exigiendo es que los equipos que se están utilizando sean homologados y que el personal que utilice estos equipos pues esté perfectamente formado para poder analizar la situación y para el uso de los equipos, ¿no? Formación, otra de las grandes preguntas. ¿Es necesaria, es obligatoria además la formación, sobre todo en COVID? ¿Vale? Pero en estos tiempos se puede dar la formación presencial y luego con respecto a la formación en la prevención de la enfermedad, ¿quién la puede dar? ¿Tienen que ser los servicios de prevención? ¿Puede darla otro tipo de organismos, instituciones, personas, técnicos? ¿Puede darlo a la propia empresa? En principio, el tema de la formación presencial no es posible. No me acuerdo, creo que no sé si el artículo 14 el artículo 14 me parece que fue del Real Decreto 463 prohibía las actividades formativas públicas y privadas en todo el Estado, salvo que fuera de carácter telemático, sea de formación a distancia. Por ejemplo, este lunes estaba previsto que los alumnos de segundo de bachillerato aquí en el País Vasco se incorporaran y a última hora se les ha dicho que no se pueden incorporar. En principio no se permiten además reuniones de más de 10 personas. Yo creo que sigue existiendo esa prohibición para impartir esa formación presencial en los centros de trabajo, la formación ordinaria que se estaba dando por los servicios de prevención. En cuanto a la información y a la formación sobre el COVID, volvemos a lo mismo. Estamos en un régimen excepcional. Lo que está solicitando el Ministerio de Sanidad es la colaboración de los servicios de prevención y yo entiendo que bueno, el cauce adecuado para impartir esta formación son los recursos que habitualmente tiene el empresario, que son los técnicos de prevención. Pero es cierto que esto no está aclarado por el Ministerio de Sanidad, el alcance de esta formación y de esta información. Yo entiendo que debe ser en la medida, tal y como está diseñado el procedimiento de actuación de los servicios de prevención, tiene que ser en el marco de los instrumentos de gestión preventiva que dispone la empresa y, por lo tanto, pues por gente cualificada para impartir este tipo de formación en prevención de riesgos laborales. Por parte de algunas inspecciones de trabajo de otros territorios, tenemos constancia de sanciones o propuestas de sanciones de la inspección a empresas por falta de formación, precisamente en el tema de COVID, y por ausencia de cálculos de aforos, porque no se ha tenido en cuenta el aforo máximo que debería haber en una empresa. Aquí estamos igual, ¿es correcto eso? ¿Sería una actuación lógica? Bueno, esto estamos hablando de casos singulares. Habría que ver las organizaciones siempre son odiosas y habría que ver los términos si realmente hay un acta de infracción, lo que hay es una advertencia, lo que hay es un requerimiento. En todo caso, yo ya lo he dicho antes, es decir, sigue estando dentro del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo el control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y en este caso estamos hablando del anexo 1 del Real Decreto 486/97 que establece unas condiciones que deben de reunir los espacios de trabajo, de altura, de superficie, de volumen y por lo tanto eso es necesario adecuarlo a la nueva realidad que nos está marcando la COVID. Por lo tanto, en principio, yo no veo que haya problemas en esa actuación. Pero en todo caso, habría
habría que ver las circunstancias y condiciones en las que se ha producido, porque normalmente esas actuaciones tienen un trasfondo que en este momento desconocemos. Antes has mencionado que habéis tenido que actuar y has sacado la palabra la mediación. Creo que habéis tenido un papel muy relevante en este tipo de actuaciones, ¿no? También. A ver, Víctor. Víctor, te perdemos. Bueno, ahora. A ver, Víctor. Estamos teniendo problemas. Perdón, Víctor. Perdonar un poco, estamos teniendo problemas, son dificultades de esto del teletrabajo. O sea, Víctor se encuentra compartiendo ahora mismo local de trabajo o teletrabajo con 5 personas todas conectadas también a la vez y las redes pues están dando para lo que dan y nos están dando algún problema que otro, me imagino, por saturación. Víctor, ¿nos oyes? Víctor. Entiendo que nos sigue sin oír. Vamos a volver a intentar a ver si reconectando otra vez podemos mejorar la señal. Bueno, en todo caso, yo le iba a centrar ahora en actividades de mediación que, según nos había comentado Víctor, es una parte importante de las actuaciones que están llevando a cabo desde la inspección de trabajo, es decir, frente a denuncias o situaciones que se están dando en las empresas, actúa la inspección de trabajo, tanto entre la empresa y los trabajadores, para llegar a ese punto de acuerdo o ese criterio razonable. Nos lo ha mencionado antes. Ya estoy. ¿Estás, Víctor? Sí. No te vemos, pero te oímos. Ahora. Me he desconectado y he vuelto a entrar para evitar Perfecto. Estamos ahí. problema. Hablábamos de la actividad de mediación que estáis llevando a cabo. Bueno, yo creo que en esta crisis la actividad de la inspección de trabajo ha sido sobre todo de ser grandes componedores, ¿no? de problemas. Bueno, yo os voy a contar una anécdota en el caso de uno de las actuaciones de paralización. Bueno, pues se revisó todo lo que estaba haciendo la empresa, una empresa que además estaba muy monitorizada por Rosolán, muy encima. Y bueno, pues hablando con la delegada de prevención, se decía, mira, nosotros entendemos que la empresa ha hecho todo lo que tenía que hacer, hay un seguimiento continuo, además, por la unidad de salud laboral de Osolán, y nosotros no podemos entender que aquí haya un riesgo grave inminente. Y al final, lo que te decía la delegada es que tenemos muchísimo miedo y con toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, bueno, al final en determinadas empresas aquí en Guipúzcoa lo que se decidió es hacerle un seguimiento permanente y poner hablamos de empresas, vamos a ver, de empresas que están en primera línea de lucha contra el COVID, ¿no? Bueno, pues os ponemos un inspector de trabajo que esté un poco al tanto de los problemas y las necesidades que tenéis, intentar, pues en la medida que no sea posible, que se vayan solucionando las cosas, porque vuelvo a decir, teníamos unas limitaciones de actuación muy grandes, no solo nosotros, sino, y vamos, os puedo hacer una ilustración de todos los autos de medidas cautelares que se han ido dictando hasta por el Tribunal Supremo, y con alguna excepción, pues todos decían, bueno, estamos en una situación de calamidad pública, no se puede dar lo que no se tiene, ¿no? Ese al final era el argumento que había. Y lo que hemos hecho ha sido estar encima de las empresas, estar encima, y en algunos casos en los que se ha considerado que bueno, pues que debíamos de dar un paso más, hacer advertencias y utilizar la vía coercitiva, se ha hecho, ¿no? En aquellos casos en los que entendíamos que ya la empresa no estaba cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Aplicando el decreto 664/97. Nos están llegando muchas preguntas, estamos ya desde hace rato con preguntas que nos han hecho llegar los asistentes sobre los planes de seguridad y salud en las obras.
sobre si hay que hacer un anexo, sobre el seguimiento, sobre las medidas adicionales a tomar, los equipos de protección, distancias, o sea, cambios sustanciales que deberían de llevar los planes de seguridad que están aprobados, que realmente, ¿no?, el promotor ¿no?, juega también un papel. Cuéntanos, ¿qué os están llegando a vosotros muchas consultas? Bueno, yo sí. Vamos a ver, el plan de prevención de las obras está regulado en el decreto de seguridad de construcción, en el artículo 7, y al final lo que hace es componer el estudio, lo que dice el estudio de seguridad y salud, con lo que dice la evaluación de riesgos laborales. Integra, digamos, adecúa las generalidades que recoge la evaluación de riesgos a las especificidades de la obra que se establecen en el estudio de seguridad y salud. La evaluación de riesgos hay que actualizarla. No se trata de, bueno, vamos a poner ese plan de contingencia, sino que hay que coger todo lo que dice la evaluación de riesgos y hay que adecuarla a las nuevas necesidades. Hablábamos antes del 486, del 1215, del 485, pues hay que replantearse qué es lo que están diciendo nuestras evaluaciones de riesgo y adaptarlas a la nueva realidad. Y ahí estaría un poco el comentario que se ha hecho a la actuación de otras inspecciones que decís que han sancionado porque no se había reevaluado, digamos, el tema de los espacios de trabajo. Pues eso es lo mismo llevado a las obras de construcción. Hay determinados procedimientos de trabajo que habitualmente se están realizando que evidentemente pues en la forma en la que se están desarrollando no va a ser posible hacerlo, y por lo tanto hay que revisar todos estos anexos, todos estos documentos con el fin de adecuarlos a las nuevas realidades del COVID. No se trata tanto de hacer un anexo específico sobre el COVID que recoja esas medidas generales que establece el procedimiento de actuación del Ministerio de Sanidad, sino que vamos a ver qué problemática me puedo encontrar si yo tengo que garantizar un distanciamiento social, si yo tengo que garantizar medidas de higiene para que el depósito de bueno, pues el depósito de residuos bueno, quede eliminado, etcétera, etcétera. Yo lo entiendo por ahí. Es decir, en la medida en que estamos actualizando las evaluaciones de riesgos, eso repercute en el plan de seguridad y salud de la obra. Van conectados uno y otro documento. Hay otra pregunta o recomendación. Nosotros estamos recomendando uno de los aspectos fundamentales, lo que he dicho al principio también. No vale solo con tener ese plan de contingencia, no vale con dar la información, sino que hay un invigilando o entre comillas, ¿no?, una obligación de, oye, tenemos que hacer ese invigilando por parte del empresario. ¿Es responsable el empresario y toda su cadena de mando del cumplimiento de estas normas específicas de salud pública? O sea, estamos viendo, yo creo que todos los días, por desgracia, en la calle, que lo de las 2 metros casi no se cumple, o por lo menos en algunos grupos o en determinadas ocasiones. Y eso en la empresa, pues, una vez que perdemos el miedo, empezamos, ¿no?, y nos vamos sin querer, ¿no?, por esas características personales que tenemos todos, hacia ese contacto. ¿Cuál es el papel? O tenemos que, podemos incluso llegar a sancionar a esa gente que no cumpla o que no pueda? No sé, yo, uno de los ejemplos... Bueno, mira, yo... tuvimos ayer, ¿no? Bueno, para empezar, que esta cuestión yo creo que es un tema de responsabilidad personal. Es decir, los primeros que tenemos que caer en la cuenta de la situación en la que nos encontramos somos cada uno, ¿no? Pues, pero bueno, ya hemos visto esta semana pues que se han desalojado varios establecimientos, varios bares, porque no se respetaban las medidas de separación personal, y se han iniciado expedientes sancionadores contra los bares. Lo que te puedo decir es que, lógicamente, eso sí que queda fuera de la actuación de la inspección de trabajo, pero que evidentemente si hay un establecimiento en el que de una forma manifiesta no se están cumpliendo las recomendaciones de distanciamiento social o las medidas higiénicas, esto automáticamente
sí que genera, por supuesto, responsabilidades del empresario como titular del establecimiento, como lo genera el titular del bar, solo que esta exigencia de responsabilidades no nos corresponde a los inspectores de trabajo. Esto se tendrá que exigir con arreglo a la Ley General de Salud Pública, el título sexto, por parte de las autoridades sanitarias una vez constatada la situación. La Inspección de Trabajo sí que podría, si lo considera conveniente, ponerlo en conocimiento una vez que se han hecho advertencias de que se estaban incumpliendo de forma manifiesta las normas de distanciamiento social, pero más vinculado a que por parte del empresario pues no se han puesto los medios, no se han adoptado medidas organizativas, no se han adoptado las medidas de contención, las medidas de higiene, etcétera, que resultarán procedentes en función de la evaluación de riesgos. Pero bueno, una cosa es adaptarlos, ponerlos, y otra cosa es que luego con el día a día se vayan respetando, ¿no? Eso es un poco el papel preocupante, ¿no?, de los prevencionistas, ¿no? Que realmente eso se mantenga vivo, porque al tercer día pues nos vamos acostumbrando. Víctor, sí. Sí, perdona. Sí, perdona, si la pregunta es si hay responsabilidades, yo entiendo que sí. O sea, que las autoridades sanitarias podrían exigir responsabilidades. Igual que se las exigen al dueño del bar, que en el que no se están respetando el distanciamiento social, ¿no? Y dice, oye, pero que yo qué culpa tengo, si al final los clientes pues se arremolean todos entre ellos, ¿yo qué culpa tengo? La responsabilidad le va a caer al dueño del bar, igual que le va a caer al titular, al responsable de ese centro de trabajo. Recuerdo que el artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que es el empresario el que le corresponde la función de dirección y organización de la actividad laboral, y que eso sería suficiente para fundamentar la responsabilidad. Por lo demás, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo, porque al final, pues a mí también me corresponde gestionar recursos. Hemos perdido recursos en la inspección, y es muy difícil, ¿eh? O sea, eso lo reconozco, pues por la forma de ser, porque nos queremos mucho. En este país es muy difícil mantener 8 horas al día ese distanciamiento social que marca la norma, pero es cierto que lo tenemos que intentar, porque es la única profilaxis, como has dicho tú al principio en tu introducción, es que no hay otra forma de que salgamos de esta, en tanto no se encuentre la dichosa vacuna. Pero yo creo que primero es la responsabilidad personal de cada uno, ¿eh? Sí, está claro. Lo que pasa que estamos acostumbrados en el mundo laboral, como tú sabes mucho mejor que yo, a que el tratamiento que hacemos normalmente a los trabajadores en el mundo laboral es de que no podemos hacerles solo responsables individuales, sino que tenemos que velar y vigilar, ¿no?, por los trabajadores y su cumplimiento, que claro, ahora dejarlo a la responsabilidad personal, pues yo creo que nos pilla un poco pues sorprendidos, ¿no?, quizás, o a lo que no estamos acostumbrados. Y luego, insisto, creo que lo que estamos viendo, yo creo que ya no sé si es formar o informar, porque en todas partes se está dando el criterio de cómo utilizar las mascarillas, pero yo creo que todos vemos por la calle, en las empresas y en todas partes cualquier modelo de utilización de mascarilla, ¿no?, desde la garganta hasta colgado de una oreja, hasta en la frente, guardado en el bolsillo o no sé qué, ¿no? Y eso ya pues nos lleva a que hablar de la responsabilidad individual y la formación, pues no lo sé, ¿no? El estar encima es lo que creo que va a asegurar. Víctor, ¿cómo ves este futuro? Las empresas que estás viendo están consiguiendo trabajar manteniendo esos criterios de los 2 metros, de las actuaciones esas de la higiene. Sé que, y nos consta que están haciendo muchísimos esfuerzos para poderlo hacer. ¿Estáis viendo ya la entrada de cierta normalidad de una manera, entre comillas, poco a poco, o generalizada, o ese estado de desescalada? ¿Veis la desescalada desde la inspección? Sí. Vemos que la cosa está empezando a funcionar, obviamente más en el sector industrial que en el sector servicios, que se está, por lo menos hay voluntad de adoptar las medidas de prevención,
hay mucha queja porque efectivamente en determinados sectores es prácticamente imposible cumplir con la normativa, y estoy hablando, por ejemplo, del sector de la construcción, donde hay que readaptar, hay que replantearse todos los procedimientos de trabajo. Y bueno, lo que hay que intentar es que no nos pasemos de marca, ¿no? Y que no volvamos otra vez por este ímpetu inicial, pues no volvamos otra vez al día 20 o al día 21 de marzo. Pero bueno, sí que se está cumpliendo, sí que hay bastante colaboración por los representantes legales de los trabajadores. Es fundamental el papel que en estos momentos están desempeñando los representantes legales de los trabajadores. Nosotros en los centros de trabajo en materia de prevención de riesgos, por lo menos aquí en Guipúzcoa, estamos intentando atender las denuncias específicas de prevención en un plazo razonable, y se está intentando hacer un seguimiento de las denuncias. Y bueno, pues vamos a ver si poco a poco vamos consiguiendo que esto alcance un cierto ratio de normalidad, ¿no? Hay una pregunta que, a ver, yo te la voy a hacer, ya sé que es ponerte en un compromiso y vas a decir que no es área, ¿no? Porque el tema de sanidad y de la salud sanitaria no es el área de competencia de la Inspección de Trabajo, ¿no? Y en este caso sería Osalan. Pero en todas partes se está hablando de los test, ¿no? Yo creo que muchos empresarios quieren hacer test a sus trabajadores, todo tipo de test. Osalan no permite más que se hagan aquellos tests que están prescritos, y a los servicios de prevención tan solo permite que se prescriban en casos muy concretos, que tienes que ser sintomático, o sea, tienes que tener síntomas. Estos días ha cambiado y está cambiando, y ayer salió algo que cambia. Ya sabéis que el PCR, que había que hacerlo en 24 horas, pero tenías que ser de sanitario, sociosanitario o de un trabajador crítico de un sector esencial. Ahora se cambia a las 24 horas por ese seguimiento. Yo creo que es a partir del miércoles y se está poniendo en marcha para poderlo llevar a cabo. Pero el planteamiento que muchas veces tenemos en las empresas es: la ley de prevención es de mínimos. Si un empresario quiere y dispone o tiene a su disposición la capacidad de hacer algo más de lo que le exigen, ¿puede llevarlo a cabo? ¿O aquí solo se tiene que limitar porque hay esa norma sanitaria? Ya sé que es meterte o tratar de pedir tu opinión en un campo en el que no es de la inspección de trabajo. Claro, es que esto sería ya una conversación de café. Yo creo que lo explicaron los médicos de Osalan en la presentación del otro día. Nosotros al final, y digo nosotros los inspectores, y entiendo que también los funcionarios que estamos un poco tocando este tema de la COVID, nos debemos a lo que dicen las normas. Y en este caso, el que marca la pauta es el Ministerio de Sanidad. Estaba la estrategia esta de 8 de mayo, me parece, que ahora ha sido sustituida por otra que se dictó ayer. Y yo creo que, en principio, desde luego yo como inspector de trabajo, esta parte no me toca, pero bueno, yo me debo a las pautas que me está marcando la autoridad competente, que sería el Ministerio de Sanidad. Y efectivamente, pues hasta hace poco, lo único que podéis hacer los servicios de prevención es hacer un informe para que en su caso el médico de salud pública determinara De atención primaria. Sí. la atención primaria hiciera el test de PCR. Ahora parece que efectivamente ha cambiado. Yo no puedo decir otra cosa que lo que ya dijo Aitor Guesasola el otro día. Es decir, hay que estar a lo que establece el Ministerio de Sanidad, entre otras cosas porque si no me metería en un follón, que bastantes follones tengo, para uno que me es ajeno absolutamente. Sí, no, yo trasladaba un poco, pues eso, ¿no? Para el conocimiento el mosqueo, el no entender, ¿no? Por determinadas empresas que
pudiéndolo hacer no se les permita hacer, ¿no? Y luego, pues, el planteamiento nos consta que esta semana desde Osalan se han propuesto sanciones a determinadas empresas por llevar a cabo test. Esperemos que con ese cambio que ha habido de hacer las pruebas en 24 horas, pues no sé cuál es el criterio que Osalan va a trasladarnos a los servicios de prevención para que llevamos a cabo, pero sin duda nuestro objetivo está en cumplirlas, ¿no? Yo te preguntaba eso, por ese planteamiento que muchas veces se hace y que en muchas sentencias se dice que como es de mínimos y estaba al alcance de la tecnología, ¿no? Que dice, pues, pero te recuerdo que estamos en una situación excepcional y la normativa la marca la marca el Ministerio de Sanidad y los procedimientos que marca el Ministerio de Sanidad son esos y que además, bueno, incluso había actuaciones de incautación de pruebas, etcétera. Es un tema en el que yo no me quiero meter porque ya te digo que bastante problemático con los míos. Pero yo entiendo que lo que tiene que hacer Osalan y lo que tendríamos que hacer nosotros si fuéramos los competentes es seguir estrictamente las pautas marcadas por el Ministerio de Sanidad. Y de momento, pues el Ministerio de Sanidad en estas circunstancias concretas es cuando se van a hacer los test. Luego ya, si queréis, en un café, pues decir, oye, pues mira, pues efectivamente, ¿y por qué determinadas empresas, por qué determinados clubes de fútbol, pues oye, pues si tienen las perras y se las pueden gastar, ¿por qué no las van a hacer? Bueno, a partir de ahí ya saldría otro debate, ¿y por qué estas empresas y no las otras? Bueno, yo creo que el mensaje que hay que dar es, oye, tenemos que cumplir lo que dice el Ministerio de Sanidad, estas son las pautas que han establecido, parece ser que ahora con la instrucción de ayer se va a abrir un poco la mano y bueno, yo creo que no se puede decir otra cosa que esta, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que llamaba un poco la atención, Víctor, a mí por lo menos, insisto ahora ya desde el punto de vista de casi de tertulianos, ¿no? Cuando ves los equipos de fútbol que incluso han hecho mención a que hay un artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a mí ya es que me hacía gracia porque yo entendía que los futbolistas nunca, cuando hablabas con los clubes de fútbol, nunca están afectos a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque se dan patadas, ¿no? Y no parece que sean incumplimientos laborales y que ahora de repente, ¿no?, se acojan a un artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para ver que tienen la obligación o el derecho para poder hacer los test. Es, insisto, de tertuliano. De todas formas, perdón, Víctor, por meterte en este charco que no te corresponde, pero bueno, creo que era mi obligación trasladar un poco porque es el sentir que tienen todas las empresas, la pregunta, el interrogante que está haciendo y siempre es bueno una persona como tú y con el cargo que tienes, pues eso, que nos traslade el punto de llevarnos a lo que dicen las normas, a lo que están diciendo las instrucciones, a recordarnos que estamos en un momento de alarma sanitaria y que todos los servicios sanitarios públicos, privados, estamos a disposición del Ministerio de Sanidad y afectos a sus normas, ¿no? Ese es el recordatorio importante y que ya no es cuestión de cuál es solo el criterio sanitario, sino que es el criterio sanitario de la salud pública y esos principios de equidad, ¿no?, que habla la ley de salud pública, ¿no?, de que no puedes determinar algo que no sea la equidad para todo el mundo. Víctor, no sé si quieres hacer algún comentario ya de despedida, que atrás ha pasado rápidamente la 1:30. Nada, daros también las gracias a vosotros, a los servicios de prevención. Me parece que la labor que estáis haciendo y la que os queda es fundamental en toda esta crisis, es fundamental. Yo os puedo decir que, bueno, hemos tenido conocimiento de que ha habido varios servicios de prevención que han presentado expedientes de regulación de empleo durante la crisis. Nosotros, nosotros desde la Inspección de Guipúzcoa, y me consta que desde la Inspección del País Vasco se ha protestado vivamente porque entendemos que los servicios de prevención, y no solo el área sanitaria, sino todas las especialidades que están implicadas, tenéis que desarrollar una labor fundamental en el seguimiento de esta crisis, ¿no? y en la búsqueda de soluciones, ¿no? Porque realmente la solución profiláctica, la solución médica, pues desgraciadamente está muy lejos. Así que gracias también a vosotros y gracias por la invitación. Vale, pues darte muchas gracias, desearte mucha suerte, que te vaya muy bien, que nos irá bien a todos y a ti también te va bien, ¿vale? Y insisto, dar las gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado
de las líneas de la pantalla. No os hemos podido ver en esta ocasión. Tenemos muchas ganas, tanto, y hablo por Víctor también, que seguro de poderos ver en otro escenario como han sido otras veces los habituales. Nos encantaría que en poco tiempo podamos hacer algo presencial y os podamos ver, pero en tanto en cuanto, pues vamos a seguir. Seguiremos con este tipo de jornadas, de estas jornadas de webinar que vamos a hacer, y esperamos que sean de vuestra atención. Daros las gracias a todos, de verdad, trasladaros otra vez ese, por favor, formemos, informemos y estemos encima para esos cumplimientos, ¿vale? Que ya sé que a nosotros nos es necesario que nos recuerden distanciamiento y esa protección y ese lavado, esa higiene de manos permanente, pero sí que seguro que tenemos que recordar a todos los que nos rodean en el mundo laboral y fuera del mundo laboral esas recomendaciones de distancia en el trabajo, higiene y cumplimiento diario a rajatabla. Gracias a todos, gracias Víctor, muchas gracias a la Inspección de Trabajo, pero a ti, Víctor. ¿Vale? Pues gracias a todos y hasta otra ocasión. Adiós. Agur.